Políticas en la Argentina, un estudio comparado de las organizaciones piqueteras a partir de la crisis de 2001. Vamos a escuchar ahora a Anzo Paco. Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme honor estar aquí ante un auditorio tan grande y tan calificado. Señor gobernador, señor vicegobernador, ministros, diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales, intendentes, señor rector de la querida Universidad Nacional de San Juan, decano de esta casa de altos estudios, docentes, estudiantes y ante todo y sobre todo amigas y amigos sanjuaninos, a quienes agradezco la hospitalidad que me dan cada vez que tengo el placer de venir a esta provincia, como ha venido sucediendo desde esta mañana. Es evidente que uno se siente en un lugar curioso, ¿no? Un lugar de poder pensar la filosofía en relación a cuestiones centrales de nuestro tiempo, a cuestiones que hacen a la vida cotidiana de nuestro pueblo. Parecía en algún momento que la filosofía era un tema ajeno, un tema abstracto, un tema de alta especialización para quienes se ocupaban de las cuestiones más abstrusas del ser, que no parecían para el conjunto de la ciudadanía tener algún impacto en lo que le sucediera a cada uno de nosotros. Sin embargo, es evidente que algo cambió en este país en relación con las necesidades que tenemos, ¿sí? Porque se dice habitualmente que pareciera que nuestro pueblo está distraído en cuestiones banales o superficiales y que ciertas distracciones televisivas acaparan todo el interés de los argentinos y las argentinas. Y no es así. Probablemente hacía mucho tiempo que en este país no veíamos un interés legítimo y genuino por el pensamiento y por el conocimiento como se está viendo hoy. Y digo legítimo y genuino en la medida en que no ha aparecido como una moda intelectual, sino que aparece en términos de una auténtica y real necesidad de entender el mundo en que vivimos, de resituarnos a partir de una crisis tan fuerte que ha sido un auténtico terremoto que ha sacudido el piso de nuestras certezas sobre el que caminábamos durante bastante tiempo. En tal sentido, la pregunta sobre la relación entre la filosofía y el poder político es una pregunta compleja, es una pregunta que tiene una larga historia, no es una pregunta evidentemente nueva. Desde la antigüedad se planteó la cuestión del rey filósofo. Puede uno recordar a Platón cuando sostenía la necesidad de que los gobernantes fueran precisamente aquellos que habían alcanzado las dimensiones más altas del saber, que por aquel tiempo se presumía eran los filósofos. La historia después, ya atravesada la modernidad, ubicaría a la ciencia en un lugar semejante. Sin embargo, me parece, no es este el enfoque que debemos darle, no es el problema del rey filósofo, no las experiencias que pueda haber habido a lo largo de la historia no necesariamente han sido exitosas. No es el tema de quién gobierna, quiero decir, no es el tema de si el que gobierna proviene de tal o cual profesión o proviene de tal o cual experiencia de vida o de conocimiento. Porque precisamente en la política, y lo decían ya también los clásicos, la política no es una técnica, no es un campo de especialización, la política es un espacio práctico, es la dimensión en la que todos los miembros de una comunidad podemos participar porque vamos a discutir cómo queremos vivir en conjunto.
Esa es la pregunta fundamental, la vieja pregunta por la polis, la vieja pregunta por el mundo común. ¿Cómo vamos a vivir? Y en términos de que el problema es cómo vamos a vivir, todos los que estamos involucrados en ello tenemos el derecho y en algún sentido el deber de participar y de comprometernos. Y elegiremos entre nosotros aquellos que juzguemos más capaces, más preparados o más cerca de lo que queremos lograr en términos de la representación del bien que entre todos podamos construir. Entonces, no es el tema de quién gobierna o si el que gobierna debe ser filósofo. Incluso recientemente tampoco los sociólogos necesariamente han sido ultra exitosos en las cuestiones de gobierno. No es el tema central de la vinculación entre la filosofía y el poder político, no pasa por el problema de que el que gobierna debe ser en sí mismo un filósofo, si por filósofo entendemos aquel que se ha formado como tal en el campo académico. Tampoco necesariamente la cuestión está en lo que llamaríamos el consejero del príncipe. Esto es la filosofía un espacio de un mundo de asesores directos que de algún modo lleve al que gobierna una reflexión sobre los problemas centrales del pensamiento filosófico? Puede serlo, por supuesto, y puede haber experiencias interesantes en este sentido, pero me parece que no es lo central que nosotros tenemos que plantear respecto de la relación entre filosofía y poder político. No cabe duda de que siempre ha habido un vínculo de cierta tensión entre ambos y siempre ha habido una atracción del pensamiento filosófico para quienes han tenido que asumir las tareas más altas de la conducción política y del gobierno en las sociedades. Cuando se mencionaba el Congreso de 1949, ese Congreso es famoso por muchas cosas, entre otras por el discurso que el entonces presidente Perón dio en aquel momento, que resultó ser el famoso texto de la comunidad organizada, digamos, ¿no? Un texto de gran importancia luego en las bases ideológicas del peronismo y sobre el cual se atribuye toda una cantidad de debates acerca de quienes intervinieron en la redacción de aquel texto, que tenía la pretensión de introducir un problema filosófico acerca de cómo se constituye el orden de las sociedades en determinado momento de la historia. Siempre hay una filosofía en la orientación del gobierno. Siempre hay un sistema de supuestos que orientan un determinado ideal del orden social, de la constitución de las relaciones entre los seres humanos, de la vinculación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, un concepto de la autoridad, un concepto de la justicia, un concepto de la orientación de la política hacia la constitución de la felicidad de un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hay una dimensión filosófica. Esa dimensión filosófica puede ser explícita o puede ser implícita. Muchas veces es implícita, quiero decir, muchas veces está, pero no está expresa. No está expresa para quienes la miramos, para quienes vivimos en la sociedad, pero tampoco lo está necesariamente para quienes les toca la responsabilidad de conducir en determinado momento una nación, una provincia, una ciudad o una organización social determinada. En este sentido, allí, me parece, la filosofía se hace urgente, se hace prioritaria, en la medida en que precisamente podamos desnudar los supuestos sobre los que estamos trabajando y entender qué modelo de sociedad, qué modelo de autoridad, qué modelo de gobierno estamos asumiendo por voluntad propia o porque, sin darnos cuenta, nos hemos parado sobre un determinado carro que nos está conduciendo hacia determinada forma de ordenamiento de la vida colectiva. En este sentido, yo quiero preguntarme, y voy a hacer brevemente, algunas pequeñas reflexiones sobre
la vinculación entre algunas preguntas filosóficas centrales en torno de la política y lo que está sucediendo en nuestro país hoy. Lo que quiero plantear, como a simple guisa de ejemplo, no de ninguna manera con la intención de agotar las profundas vinculaciones que la filosofía tiene con la política, 3 puntos que me parece que son algunos casos interesantes de lo que ha venido sucediendo en este país y que desafían al pensamiento filosófico, pero de un modo que muestra en qué medida ese pensamiento filosófico no es una reflexión de segundo o tercer nivel ajena a nuestras vidas, sino que tiene que ver con la capacidad de reconstituir un proyecto auténtico de país en esta Argentina en la que vivimos. En este sentido se me ocurría a mí pensar una cosa que en cuanto la pensé me resultó absurda, lo que los retóricos llamarían un oxímoron. Dije, la Argentina es, en algún sentido, a partir de lo que ha venido sucediendo en estos tiempos, un auténtico laboratorio filosófico. ¿Por qué digo que esto es un oxímoron? Una combinación imposible, como un círculo cuadrado, porque sabemos que la filosofía es una disciplina argumentativa, no es una disciplina empírica, y el laboratorio es la idea de laboratorio es la idea de un espacio de producción de conocimientos empíricos. Pero permítanme jugar con la idea de que hay laboratorios filosóficos, es decir, que hay mundos concretos en los que se experimentan las tensiones del debate y del pensamiento de las grandes cuestiones que aborda la filosofía. Yo voy a tomar, digo, entonces, 3 puntos que sencillamente los voy a, nada más, insisto, indicar. La cuestión de la representación, la cuestión del conflicto y la cuestión de la Argentina como tema. Vivimos tiempos de desestructuración. La Argentina, en el orden social, en el orden económico, en el orden cultural y, por supuesto, y quizás con especial énfasis en el orden político, ha vivido desde el 2001 para acá una situación de desestructuración. La crisis, que era una crisis anunciada, que fue efectivamente estudiada largamente por muchos autores y que podía preverse a partir de desarrollo de distinto tipo en todas las áreas que mencioné recién, la crisis nos llevó a una pérdida de ciertas certezas respecto de cómo se constituían las formas políticas en una democracia representativa como la que nosotros tenemos. Es por eso también que en un mundo desestructurado, en un mundo donde se pierden las reglas básicas que ordenan esas certezas que nos guían, que la filosofía o el pensamiento en general asumen una especie de necesidad o urgencia con la que yo empezaba mis palabras de hoy, porque precisamente cuando perdemos los conceptos ordenadores que dan sentido a nuestra mirada del mundo, pero también a nuestra vida práctica, es que necesitamos empezar a reordenarlos. Empezamos a necesitar preguntarnos cómo reconstituimos un mundo de sentido en lo que hacemos. Cuando, tomando un ejemplo de la sociología política, ustedes saben que lo que se llama habitualmente los movimientos piqueteros, los movimientos vinculados a trabajadores desocupados, que en general son conocidos fuertemente, con enorme impacto, desde el año 2000, con los desarrollos de los grupos piqueteros del conurbano bonaerense. Todos sabemos que nacieron bastante antes y que los primeros movimientos piqueteros se dieron en Neuquén y en Salta, y que tardaron bastante luego en tener su desarrollo en las áreas de los conurbanos de las grandes urbes argentinas. Y curiosamente, cuando uno va a ver qué pasó, dónde fue la explosión de esos movimientos, se encuentra que fue en comunidades
YPFianas, palabra curiosa, pero que tiene una enorme fuerza en nuestro país. Esto es, en comunidades de vida ordenadas en torno de lo que era el complejo productivo de YPF. Cuando uno hace estudios sobre esto, y nosotros tuvimos alguna vez oportunidad de hacerlo antes del estallido en Comodoro Rivadavia, un lugar donde el estallido no se produjo porque tuvo la ciudad, como ciudad más grande, capacidad de contención relativa de la comunidad de YPF, pero cuando nosotros hicimos ya con gente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco un estudio sobre qué había pasado después de la privatización en lo que era allá en Comodoro Rivadavia, lo que es el barrio kilómetro 3, que es el barrio YPF, lo que uno encontraba es que esa gente había perdido el empleo, que esa gente estaba en condiciones muy deficitarias respecto de las potencialidades de su subsistencia, que había situaciones materiales muy graves, pero que lo más grave que vivían esas personas era la pérdida del sentido. Porque YPF como empresa no solamente era un emprendimiento productivo, sino que era un mundo de sentido. Los empleados trabajaban en las casas que construía YPF, el hospital era de YPF, las escuelas las hacía YPF, el club era de YPF, la proveeduría era de YPF, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era un mundo social que no solamente daba trabajo y salario a fin de mes, sino que daba sentido, de algún modo, proveía sentido a la vida de una cantidad de sujetos. La privatización de YPF, una de las cosas que inmediatamente genera a partir de la conducción de la gerencia de la nueva empresa privatizada, es deshacerse de esa dimensión que rodea al puro hecho productivo. Y en ese sentido, más allá de muchas explicaciones que se han hecho, es impresionante ver cómo lo que muchas veces afecta incluso más que la pobreza, que el desempleo, etcétera, es la pérdida del sentido que ordena nuestra vida, que da expectativas y que genera la posibilidad de establecer dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cómo ordenamos el camino de nuestra propia persona, pero también de la gente que nos rodea y sobre todo de lo que es la construcción del futuro de nuestros hijos. Esta pérdida de sentido que nos afectó de diversas maneras en la crisis que ha vivido este país, se ha visto, por ejemplo, en lo que es la dimensión de la representación. Todo el mundo recordará, y varias preguntas me hicieron hoy periodistas a lo largo del día, respecto de qué pasa hoy con la política. ¿Se ha recuperado la política? ¿La gente vuelve a creer en la política? ¿Qué pasó del 2001 para acá? Ustedes recuerden que en diciembre del 2001 y los primeros meses del 2002, un diputado no podía salir a la calle porque era objeto de situaciones de violencia, una enorme agresividad en muchos sectores sociales, poniendo en la figura, en cualquier figura de funcionario, de autoridad, de político, de dirigente, una cuota enorme de frustración y de responsabilidad respecto de la crisis del país. En ese sentido, entonces, obviamente hubo una fuerte ruptura de los mecanismos y los lazos de representación que, de algún modo, parecen haberse ido reconstituyendo en este tiempo. Pero aunque sea señalándolo puntualmente para no extenderme demasiado más en esto, ¿qué aprendimos y qué temas y preguntas nos podemos hacer filosóficamente acerca de esta cuestión fundamental de la representación? Porque la cuestión de la representación es una cuestión empírica, pero es sobre todo una cuestión filosófico-política respecto de cómo se constituye el vínculo que permite atribuir autoridad. Porque ustedes saben que una base fundamental de la constitución del orden político es la relación que se da entre autoridad y obediencia, ¿no? En general, esta segunda parte se menciona poco, pero es parte constitutiva de ese lazo. Si yo no reconozco a la autoridad y la autoridad emite un decreto, una ley, una norma que yo debo seguir, la legitimidad de esa autoridad, la legalidad y la legitimidad es la que me lleva a mí a asumir la obediencia a esa norma.
Y si no hay esta relación de autoridad y obediencia que requiere fundamentalmente dimensiones de legitimidad, en algún momento eso se resquebrajará y lo que habrá es una crisis de las formas del orden social que llevará a que los sujetos no quieran asumir ningún tipo de respeto respecto de las formas del orden social dado. No cabe duda de que aprendimos amargamente, seguro, a lo largo del tiempo, y quizás con demasiada demora a partir de lo que fue la experiencia de la Argentina desde 1983 para acá, que la representación no es una sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento, parte de la teoría política que se asumía en algunos textos, pero fuertemente en la práctica política, partía del supuesto de que la representación era una instancia asumida a través del voto ciudadano y que quedaba en el momento del voto instalada en el cuerpo del representante hasta el momento de la siguiente votación. Esto es, la instancia de la representación parecía suponer una forma de plenitud que no existe en los tiempos contemporáneos en la relación entre representante y representado. Lo digo de un modo más sencillo. Ya nadie, o cada vez menos gente, digámoslo más moderadamente, vota en términos de una sensación de plena representación. Cuando cada uno de nosotros vota, siempre vota diciendo, bueno, voy a votar a tal. Tal me convence en tales cosas, no tanto en tales otras. Coincido en todo esto. Por ahí tengo una diferencia en este punto, pero en términos generales, ¿sí? O hasta las formas más discutidas de este tema, cuando se dice, no, yo voy a votar al menos peor, digamos, ¿no? Pero aún no pensemos en la forma más débil, pensemos en la más interesante. Aún en la forma más interesante, donde hay una afirmación positiva del voto, esa afirmación positiva del voto ya difícilmente se conjuga con lo que en algún momento se daba como una identidad política plena. La identidad política plena era anterior al voto y entonces uno votaba en función de esa identidad. Eso se ha ido diluyendo. Esto no quiere decir que siempre, que nunca hubo conflictos de representación, pero el que era peronista votaba a los peronistas, el que era radical votaba a los radicales, el que era socialista a los socialistas, etcétera, etcétera. Y después, en todo caso, las diferencias internas que tenía respecto del circunstancial candidato se conjugaban dentro del espacio de la propia construcción partidaria. Pero eso estaba dado porque hay una identidad previa y esa identidad es parte constitutiva de la definición del propio sujeto que actúa en política. Eso ha entrado profundamente en crisis y se ha generalizado esta idea del ciudadano que toma decisiones en cada contexto y que puede votar a distintas fuerzas políticas en distintas elecciones, que elige, analiza, evalúa, lo cual tiene, por supuesto, elementos muy positivos respecto de la complejidad y la responsabilidad del ciudadano en el voto, pero también elementos negativos en torno de la capacidad de constitución sostenida de fuerzas políticas que trasciendan un determinado momento electoral. Pero lo que quiero marcar es lo siguiente. Hoy en día, entonces, el que vota delega una parte de su confianza en la persona que es votada y la juzga desde el primer día que esta persona asume. No espera hasta la próxima elección, sino que si tiene demandas que considere satisfechas o hay cosas que quiere que el otro escuche, aún habiéndolo votado y aún teniendo confianza mayor o menor en aquel que lo representa, sale a la calle o le pide una entrevista o escribe una nota y demanda y exige y pone en juego día a día la dimensión de la representación. Estamos viviendo una idea de representación que se ha trastocado y que en términos de las prácticas políticas que conocíamos ha desafiado lo que sabíamos hacer, para decirlo de alguna manera. Y estamos aprendiendo
una idea de la representación en la cual asumimos que en cada acto de gobierno, en cada decisión que tomamos y en cada compromiso que asumimos, estamos poniendo en juego lo que ganamos, y tenemos que construir mecanismos permanentes de ida y vuelta con aquellos que votan, que establezcan puentes de diálogo y reconocimiento mutuo entre elección y elección. Por eso se están dando en el mundo todos estos experimentos diversos, de las audiencias públicas, de las formas revocatorias de mandatos, de los defensores del pueblo, de una cantidad de formas que por ahora la verdad que son experimentales, porque lo que están intentando ver es cómo se encuentran mecanismos que efectivamente establezcan este puente permanente que hoy demanda la ciudadanía respecto de sus representantes, y que se establezca de modo continuo y no fragmentado de una elección con un punto ciego hasta la siguiente elección. Este punto es un punto práctico. Si aquí hay dirigentes políticos, no les estoy hablando de algo que es una entelequia, les estoy hablando de algo que muchos de ustedes viven todos los días, que muchos incluso sufren todos los días, respecto de cómo generar y cómo construir estas maneras que son permanentemente demandadas desde los sectores de la ciudadanía. Bueno, este es un punto que, por un lado, lleva a la necesidad de buscar estas nuevas formas que atiendan la voz del otro, que permitan escuchar lo que los sujetos sociales demandan y requieren. Esto no quiere decir necesariamente que todo el que habla siempre tiene razón. El que habla debe ser escuchado y debe poder entrarse en diálogo con ese que habla, y por supuesto, desde la perspectiva de la política se asumen posiciones, porque la política no es solo representación en el sentido del reflejo, en el sentido de hacer lo que el otro quiere, sino también de fijar líneas, de marcar líneas de acción y de tratar de convencer a los sujetos de que esa es la mejor línea de acción. Pero esta dinámica de la persuasión supone mecanismos del diálogo, de la escucha, de la interacción, ¿sí?, que están teniendo particularmente en lo que son gobiernos municipales, por ahí las instancias más renovadoras y más novedosas, porque son dimensiones en las cuales esto se viene dando con cierta capacidad, que a medida que uno va creciendo en complejidad y en tamaño en las instancias de administración, se hace obviamente más difícil. Pero eso también nos hace pensar en qué medida la importancia que tienen hoy las instancias locales, municipales, de construcción autoorganizada, cooperativas, organizaciones vecinales, etcétera, que de algún modo son los modos en que los gobernantes y las autoridades pueden ir, los gobernantes y los ciudadanos pueden ir encontrando los mecanismos a través de los cuales generar instancias de participación, que son difíciles, porque tampoco estamos acostumbrados a la participación como mecanismo permanente, institucional, que suponga que cuando yo participo además soy responsable de las decisiones en las que yo mismo intervengo. Muchas veces vivimos también esta dicotomía y esta crisis, pero estas son situaciones fácticas de un momento de crisis en el cual estamos buscando la recomposición de un concepto de representación. Pero lo que tenemos que pensar es que no vamos a encontrar una recomposición de este concepto de representación solo en la construcción de los experimentos que podamos ir haciendo día a día para generar estos mecanismos de puente respecto de los ciudadanos interesados y preocupados, sino que además al mismo tiempo tenemos que tener en claro en qué medida hemos cambiado el concepto de representación y en qué medida estamos redefiniendo una idea de representación que ya no es la idea clásica del reflejo, en la cual el representante, como el espejo, refleja lo que quiere el representado. ¿Por qué esto no es así? Porque es imposible. Porque en sociedades complejas como la nuestra se nota mucho más algo que es constitutivo de la idea misma de representación. Este reflejo es imposible. Yo creo que ninguno de nosotros, ni siquiera en algún sentido, se representa plenamente a sí mismo.
¿Cuántas veces uno dice, la verdad que lo que dije ayer no estoy tan convencido ahora de que haya sido adecuado, o pienso de otra manera, etcétera, etcétera? Es decir, aún en el mundo de la propia subjetividad individual, nunca la representación es plena. Ni siquiera uno termina de representarse plenamente a sí mismo. ¿Cómo podría esto darse en un espacio de dimensiones colectivas mucho más complejas? Entonces, me parece que lo que hemos vivido con dolor en la Argentina es la crisis de una idea, de un concepto profundamente filosófico, de una enorme profundidad filosófica, y que sin embargo estaba encarnado en nuestras prácticas, y nos costó muchísimo entender que debía ser cambiado y transformado para poder pensar de otra manera y actuar de otra manera en relaciones que la propia sociedad se encargó de poner en cuestión. Esto también nos lleva a una segunda dimensión, que es la dimensión del conflicto. Uno de los grandes debates de la filosofía política, con efectos en la teoría política empírica, ha sido la cuestión de si es posible vivir en sociedades sin conflicto. Este es un debate filosófico que carece de resolución a través de la ciencia empírica. ¿Es posible pensar una sociedad sin conflicto, o el conflicto es constitutivo de cualquier orden social? Esto que pareciera una cuestión absolutamente abstracta, hoy aparece como fundamental en cualquier dimensión de la práctica política. Y si bien es cierto que no hay una respuesta absoluta, porque únicamente podemos hacerlo en términos empíricos, sobre la base de la experiencia conocida, en términos filosóficos me parece que hoy debemos asumir la necesidad de pensar cómo se vive, cómo se trabaja y se actúa políticamente en una sociedad donde el conflicto aparece encarnado y constitutivo. Es decir, lo que tenemos que pensar es que todo orden social, de alguna manera, incluye en sí mismo el conflicto. Por supuesto, hay dimensiones del conflicto según las condiciones particulares de cada tiempo histórico y de cada situación concreta. Pero lo que quiero decir es que me parece que también con dolor y dificultad estamos aprendiendo políticamente que tenemos que encontrar mecanismos no de eliminar el conflicto, no de anular el conflicto, sino por el contrario de reconocer el conflicto y encontrar cómo se constituye una política posible, una política productiva quiero decir que produzca efectivamente sentido y constitución de un orden social legítimo, dentro del cual se acepte que va a haber producción de conflicto. Es decir, los conflictos son parte de las instituciones, son parte de las formas de cualquier relación de orden social, y en este sentido, lo que en algún momento, desde nuestra constitución democrática, creímos que era la necesidad de pensar que la propia democracia generaba los mecanismos de resolución del conflicto, hoy entendemos que por el contrario, la relación entre conflicto y autoridad, conflicto y gobierno, conflicto y orden político, es una tensión permanente en la que hay que aprender a manejarse, y cómo uno puede, a partir de estos puentes que yo hablaba antes, en esta nueva idea de representación, partir de un primer paso, que es prestar atención al conflicto, escuchar el conflicto y trabajar en un orden que no lo alimente, pero que entienda cómo podemos convivir debidamente en el reconocimiento de las demandas, intereses y necesidades. Como ya me pasé de tiempo, voy a cerrar planteando el último punto. Y el último punto, como ven, tomé tres cuestiones muy vinculadas entre sí. El último punto es la Argentina. Ustedes dirán, ¿cómo la Argentina no es un tema filosófico? ¿Qué clase de tema filosófico es la Argentina? Bueno, yo diría que
los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XIX no pensaban que no lo fuera. La Argentina fue un tema filosófico en los libros de grandes intelectuales de este país, porque la filosofía durante mucho tiempo, es cierto, no era la filosofía académica que presentaba papers en congresos o que entraba en debates con los especialistas de todo el mundo, no era lo que alguna vez llamó Francisco Romero la filosofía normal. Era más bien algo que podríamos llamar un pensamiento filosófico, pero digamos, ese pensamiento filosófico del siglo XIX en la Argentina se ocupó de la Argentina. ¿Sí? ¿Qué pensó? Pensó el Estado, pensó la nación, pensó el pueblo, pensó la sociedad, pensó la patria. ¿Sí? Todos estos conceptos, muchos de los cuales se superponen, se cruzan, la República, me faltaba para completar este sistema de conceptos básicos. Todos estos conceptos no son menores, y me parece que hoy, a partir de esta dinámica de crisis que hemos planteado, de esta forma en que la sociedad se redefine y obliga a redefinir el modo en que se gobierna y desafía las prácticas como sociedad y las prácticas como orden político, me parece que nos obligan a repensar estas ideas. Esto es, ¿cómo vamos a vivir de aquí en más? ¿Cómo queremos vivir? En definitiva, somos un país, vivimos juntos. ¿Cómo queremos vivir juntos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Esa pregunta, la vieja pregunta de la polis, la vieja pregunta que da origen a la reflexión política, es una pregunta de enorme vitalidad en el presente para nosotros. Cuando pensamos en definitiva cómo se va a vincular cada una de nuestras regiones, cada una de nuestras provincias entre sí, no hemos sabido todavía encontrar un modelo que vincule con el respeto debido, de un modo integrado y al mismo tiempo productor de la que acepte la diferencia, incluyéndola en un modelo de diálogo común, lo que es este país federal y muchas veces tampoco federal. ¿Cómo vamos a vivir con nuestros vecinos? ¿En qué medida hay una reactualización bajo nuevas formas del proyecto bolivariano y sanmartiniano? ¿En qué medida el desafío de Sudamérica, de América Latina y de un nuevo orden mundial nos desafía a pensar en definitiva qué somos y cómo queremos vivir? ¿Qué patria vamos a construir? Esto es, ¿qué territorio, qué mundo, qué forma de vida le vamos a dejar a nuestros hijos como herencia? Me parece que esta pregunta, que quizás sea una de las preguntas fundamentales que hoy nos tenemos que hacer como pregunta práctica para construir nada más y nada menos que el futuro, es quizá la gran pregunta filosófica del presente. ¿Qué somos y qué queremos ser Argentina? Muchas gracias.